Bueno, formalmente muchísimas gracias a todos y todas por conectarse y estar presentes hoy, especialmente a Jaime, estamos con muchas ganas de escucharlo. Ya hace varios años que venimos desde el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, este, dando lugar a este espacio que nos parece muy importante, donde mensualmente convocamos desde el instituto a distintos especialistas en temáticas de las ciencias sociales y humanidades para, bueno, presentar temas que nos parecen relevantes para la agenda académica, social, y un poco discutir en base a las propuestas, las exposiciones de cada uno de los invitados y las invitadas. Y bueno, hoy tenemos el gran gusto. Ahora se me hizo la nebulosa, no sé si es la segunda o tercera encuentro de este año. Este, bueno, pero el gusto de escuchar a Jaime Valenzuela y, bueno, nuevamente agradecerte, Jaime, y la dejo a Beatriz que haga la presentación más específica del tema. Bueno, bueno, es un enorme placer recibir a Jaime, que es la segunda vez que lo recibe el instituto, porque el año pasado, justamente recordar también el simposio que organizó Raquel Gil Montero, ¿no es cierto? Y que tuvimos la suerte de contar con su participación en nuestro instituto en Mendoza. En esta oportunidad, Jaime va a hacer una exposición sobre una biografía en su juego de escalas, desafíos y potencial historiográfico en el estudio de un actor movedizo en un imperio global, 1571-1617, que es la línea que viene desarrollando, ¿no es cierto?, después de una larguísima trayectoria historiográfica en el campo de la historia colonial y también de los primeros tiempos independientes, ¿no? De su dilatada biografía intelectual, voy a destacar sus principales trazos, ¿no? Eh, Jaime egresó como licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se doctoró luego en la École de Haute Études de Ciencias Sociales de París, ha sido investigador en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Chile, becario de posgrado del Estado de Chile, etcétera, etcétera, también de la Fundación Andes y de otras instituciones internacionales. Ha sido profesor invitado y visitante en numerosas instituciones académicas de alto prestigio de América y de Europa y Estados Unidos también, y Canadá. Recibió varios premios, entre los que destaco el premio Miguel Cruchaga Tocornal de la Academia Chilena de la Historia en 1991, integró numerosos grupos de estudio en historia del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico que dirigió entre el 2010 y el 2011. También ha sido editor general de la revista Historia, una revista muy consultada por los historiadores argentinos y también muy visitada, ¿no es cierto?, en donde historiadores e historiadoras argentinas han publicado. Su área de especialidad es América colonial y sus actuales líneas de investigación tratan sobre esclavitudes indígenas, especialmente la mapuche, migraciones indígenas en el virreinato peruano meridional, hacia y desde Chile, las conexiones de espacios y experiencias coloniales a través de la biografía de Domingo de Erazo, que es sobre la que hoy va a desarrollar y nos va a contar sus avances, y sobre los mestizajes culturales y las relaciones pluriétnicas que se desarrollaron en contextos urbanos como Santiago de Chile entre los siglos XVI y XVIII. Ha investigado y ha llevado a cabo, diríamos, pacientes pesquisas de archivos en numerosos archivos públicos, ¿no es cierto?, latinoamericanos y europeos, y voy a destacar, aparte, diríamos, de la línea que está desarrollando ahora, algunos de los libros últimos editados, vinculados, uno a las liturgias del poder, celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial, del 2013, Fiesta, Rito y Política del Chile borbónico al republicano, más reciente, libros como editor y compilador, América en diásporas, esclavitudes y migraciones forzadas en Chile y otras regiones americanas, del 2017,
tiene recientes publicaciones, ¿no es cierto?, sobre los temas que hoy, que hoy vamos a escuchar. Una breve comentario en torno a la mecánica, Jaime, y volver a agradecerte tu participación. Contamos con diríamos, disponés más o menos de 1 hora para tu exposición, o menos, lo que te parezca, y después abrimos diríamos, a intercambios, preguntas por quienes te estamos escuchando. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a Raquel también, que gestionó esta invitación. Bueno, gracias a todas ustedes por estar presentes. Hay un contingente femenino ahí importante que siempre es fundamental, ¿no?, para observar dinámicas más amplias. Yo no sé si puedo compartir, bueno, espero que sí. Tengo que hacer, mi universidad cambió ahora a una cosa horrible que se llama Teams, entonces, y he tratado de acomodarme a eso, pero aquí yo tengo que ir a compartir pantalla, y ahí está. Una mínima aclaración. Esta conferencia está siendo grabada y luego está disponible después de editar las primeras partes, que en general son, digamos que es el tiempo de espera, están disponibles en nuestro repositorio institucional. Vale, vale, Beatriz, ningún problema. Bueno, este es un título largo de lo que quiero conversar hoy. Es una investigación que lleva más o menos 7 años, 6, 7 años. Se desglosa de una investigación previa que tiene que ver, ya veremos por qué, tiene que ver con la esclavitud indígena de indios capturados en la Guerra de Arauco, que es otro tema que sigo trabajando en forma paralela también desde hace unos 10 años. Bueno, lo que quiero remarcar iniciando son algunos aspectos de este título que me parece interesante para una perspectiva más metodológica, ¿no? Es decir, esto es una biografía, pero no una biografía en un estilo como tradicional, ¿no?, siguiendo desde que nace hasta que muere un individuo, porque desde esa perspectiva, en fin, todas las vidas son importantes, todas las vidas son interesantes. Yo me acerco a este personaje, que de hecho no está ni en el título, ¿no?, que se llama Domingo de Erazo, como una suerte de excusa, como una puerta de entrada para una serie de fenómenos y procesos históricos que él va tocando, conectando en esa movilidad. En esa movilidad que se expresa en un imperio global. Para la gente que no conoce o que no ha profundizado, no tiene por qué, evidentemente en este periodo estamos en un contexto de lo que algunos autores han denominado la primera globalidad o la primera globalización o mundialización, que tiene que ver con básicamente dos aspectos. Primero, una expansión que ya lleva un siglo más o menos, expansión de las monarquías ibéricas, española y portuguesa, por distintos rincones del mundo, hasta lo que va a ser América, hasta Mozambique en África, hasta la India, hasta Filipinas, etc. Entonces, se están configurando imperios globales que se conjugan con la expansión global también de procesos de evangelización o de cristianización a partir de lo que va a ser la acción de una orden también global, que va a ser la Compañía de Jesús, que nace también o que se consolida más bien en esta misma época. Y así podemos ir encontrando también dinámicas mercantiles o comerciales que se engarzan también con esta globalidad. Podríamos mencionar el desarrollo del cultivo y de la expansión del comercio del azúcar, del desarrollo de la piratería o de los corsos, de los corsarios, por parte de distintas potencias europeas, etc. En ese contexto, entonces, está esta biografía relacionada con este imperio global, que sería el imperio español, y el concepto de juego de escalas, que es algo, digamos, es un eje metodológico central para entender
esta biografía. Es una biografía que no es lineal, es una biografía que yo voy armando en función de 3 tipos de escalas, en las cuales este sujeto, que es un actor, ahí remarco el otro aspecto, el actor movedizo, se va moviendo en este imperio global en una escala local, distintos lugares, lugar de nacimiento, lugares donde se va insertando. Yo me acerco en forma microhistórica a dinámicas de gestión o de agenda local, específica de un lugar, donde él se inserta, a veces momentáneamente, a veces con una temporalidad un poco mayor. Luego hay un segundo nivel de escala, que es la escala virreinal, continental, americana, podríamos decir, ¿no? Que tiene que ver también con las conexiones, inserciones o redes que este individuo va tejiendo en un universo americano o suramericano. Y luego la escala imperial o global, ¿no? En qué medida este sujeto también tiene que ver con dinámicas que trascienden lo americano o su lugar de nacimiento en España. Él es vasco, ¿no? Del País Vasco. Es algo que, en fin, lo menciono, no es algo que para mí sea tan fundamental para esta exposición, pero en este juego de escalas global o imperial, creo que tiene un lugar importante tener una mirada sobre los océanos, ¿ah? El tema de los océanos, Atlántico, Pacífico, juega un rol fundamental para esta movilidad. El tema marítimo es un tema tan importante como el terrestre para efecto de estudiar estos actores que se mueven, que se insertan en dinámicas a escala global del imperio español. Entonces tenemos ahí los cuatro conceptos, cuatro perspectivas, formas de entender teórico-metodológicas y escenarios, digamos, en los cuales se inserta este personaje. Brevemente, no quiero profundizar esto solamente para efectos de las personas que no tienen por qué saber lo que está pasando en esa coyuntura de fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, donde se inserta este personaje. Hay ahí dos monarcas que construyen una monarquía global en la cual ya se está consolidando, ¿no? Con Felipe II, ya con Felipe III, más bien con el valido, que es el duque Lerma, digamos, que es el que reconforta el juego cortesano a nivel imperial. Vemos que hay una dinámica mucho más amplia de lo que son las conquistas y territorializaciones del imperio español, en la medida en que en 1580, por distintas razones, la corona portuguesa y los dominios portugueses entran bajo el control de ese mismo rey Felipe II. Por lo tanto, el imperio español se transforma en un imperio ibérico y por un largo periodo que abarca 60 años, ¿no? Hasta 1640. Esto es algo no menor en la medida, y lo vamos a ver para efecto de este personaje, en la medida en que conexiones que tienen que ver con el lejano oriente, la India, que formaba parte del imperio portugués, o las costas africanas, de donde ya se empieza a extraer una gran cantidad de esclavos para trasladarlos a los lugares americanos, empiezan a formar parte de una dinámica común. De hecho, en el archivo de Simancas hay justamente un Consejo de Portugal, un archivo, digamos, un fondo, Consejo de Portugal, junto con el Consejo de Castilla, el Consejo de Nápoles, etcétera, ¿no? Hay dinámicas amplias de un imperio global en la cual se inserta no solamente lo que tradicionalmente vemos como los lugares hispanoamericanos, sino que también los lusoamericanos. Y por eso en el gráfico de abajo me parece interesante insertar también esas líneas verdes que son los tráficos portugueses que se insertan, se entrelazan con los tráficos de la línea roja, que son los tráficos, las rutas de navegación y de interacción mercantil y administrativa propiamente español. De hecho, como vamos a ver, me adelanto, el puerto de Lisboa es un puerto que juega un rol, aunque la historiografía no lo considera así, un rol no tan importante como Sevilla y Cádiz, pero sí un rol no menor para efectos de conexión con América, ¿no? Hay mucha circulación que sale y llega de Lisboa y no solamente a Sevilla. Es algo que la historiografía
desde hace algún tiempo está empezando a trabajar y me parece que todavía se requiere más análisis al respecto. Y mi personaje me permite también entrar en ese debate y en esa ampliación de ese conocimiento conectado. Es un tiempo también de guerra, es un tiempo también en el cual España y por tanto Portugal, es decir, este mundo ibérico está en guerra con los ingleses, con esas provincias holandesas que se han rebelado del dominio de los Habsburgos. Y esa guerra, a mí lo que me interesa es que se proyecta también a los océanos, Atlántico, incluso Pacífico, a través del paso de corsarios holandeses e ingleses por el Estrecho de Magallanes y luego por el Cabo de Hornos hacia el Océano Pacífico. Son guerras entonces que están también presentes en los mundos americanos. Este es un contexto, por lo tanto, que es también un contexto global, no es solamente europeo, es un contexto que atañe también al funcionamiento americano. ¿Y eso por qué? Bueno, porque también en América hay espacios de guerra, de frontera, de territorios no conquistados, de territorios que forman parte de una visión imperial. Normalmente en nuestras historias, pienso en la historia de ustedes en Argentina, en ciertas zonas de frontera, pero también la de Chile, la de los mundos andinos, la de las fronteras del norte de México, etcétera, con indígenas que resisten y que se mantienen en actitud hostil, muchas veces ha sido vista de un punto de vista regional, de un punto de vista de escala local. Creo que es necesario tener una perspectiva más amplia e insertar estas dinámicas en cómo se ven desde el corazón del imperio, desde una dinámica global. Y de hecho uno cuando revisa documentación en archivos como el de Simancas, insisto que es un archivo del Imperio Español, uno ve cómo en un mismo volumen pueden aparecer informes y decisiones de la Junta de Guerra para el galeón de Manila, para la nao que viene desde Goa y que ha sufrido un ataque corsario frente a Angola, o para la frontera de guerra contra los mapuches en Chile. Pueden aparecer en un mismo volumen papeles que tienen que ver con estos distintos lugares. ¿Por qué? Porque hay una mirada desde la globalidad del imperio y se toman decisiones de aportar o no tropas, recursos, etcétera, para una u otra frontera, para uno u otro territorio de guerra, también no solamente en función de lo que pasa a nivel local, sino que lo que pasa a nivel continental y global. Este juego de escalas me parece que es interesante o fundamental tenerlo en cuenta, y mi personaje está justamente inserto en esta dinámica. Bueno, ¿cómo llego a él? Bueno, llego porque, como sucede en muchos lugares, o en casi todos, eh, hay muchas peticiones, muchos informes que se envían por vía de procuradores. Gente que va a la corte a pedir, a informar y a pedir. La corte en Madrid o luego en Valladolid, hay un periodo en el cual está en Valladolid, está lleno de lo que llaman pedigüeños. Gente que va a pedir, y está lleno, ¿no? La ciudad, la impresión que yo tengo es que está la corte rodeando así de gente que viene de distintos lugares, con distintos colores de piel, con distintos, digamos, referentes, a tratar de meter un informe, tratar de conseguir una suerte de micro lobby para llegar a la corte y pedir y conseguir cosas, ¿no? Y entre eso están los procuradores que van a Lima, a la corte virreinal, escala regional, o a pedir recursos, o también a la corte. Y uno de esos procuradores es mi personaje, que va a la corte cuando ésta se encuentra en Valladolid. Está ahí durante cerca de 3 años. No voy a insistir en esto, solamente una primera entrada a mi exposición, que tiene que ver desde ya con una conexión, un salto, digamos, entre Santiago de Chile, frontera de guerra mapuche, en la periferia del Imperio Español, y el corazón de la corte, a partir de este enlace, de esta conexión que establece un personaje que va y llega a la corte. Y en la corte, él además gestiona una serie de informes para ser entregados a los que deciden esto, ¿no? El Consejo de Indias. Aquí hay un elemento que no voy a profundizar, pero que sí me parece interesante, como una otra patita del libro que estoy de a poco escribiendo, que tiene que ver con el acceso a la imprenta. En qué medida estos procuradores llevan dinero desde los distintos lugares para financiar su estadía, sus gastos personales, pero también
para, en este caso, gestionar algo que es fundamental, porque una cosa es que yo entregue un informe manuscrito al procurador que está en la corte y que va, se coloca debajo de un montón de papeles, ¿no? Para cuando le llegue el turno sea visto por los consejeros. Y otra cosa es que yo contrate a un impresor, que hay muchos en la corte, que de hecho imprimen pequeños folletines. Este es un folletín en cuarto de no más de 8, 6, creo, 6 fojas, que debe haber sido impreso, por lo que la bibliografía no refiere, debe haber sido impreso en muy poca cantidad de ejemplares, y el objetivo era distribuirlo entre personas que tienen acceso a la corte, ojalá entre los mismos consejeros del Consejo de Indias. Y eso tiene una llegada mucho más rápida, es una llegada más elegante y puede ser vista de una manera más urgente, podemos decir. Entonces, hay ahí un desarrollo de la imprenta y un acceso a la imprenta que me parece interesante. Es un personaje educado, es un personaje que tiene una cuota de formación en la lectoescritura muy interesante. Tampoco me quiero meter en eso, pero tiene que ver con su origen vasco, tiene que ver con la formación de un niño en el País Vasco, un niño que parte a América en algún momento determinado y que aprende elementos de lectoescritura, a escribir bien, muy buena caligrafía, aprende números, todo eso porque en la medida en que yo no tengo acceso a propiedades, a herencias, puedo tener acceso al servicio al rey, al aparato administrativo. Y para eso tengo que manejar bien herramientas que pueden abrirme paso en el aparato administrativo. Entre eso está la lectoescritura y las matemáticas o los números para el comercio, etc., ¿no? Puedo jugar en distintos escenarios. Y en el fondo yo llegué a este personaje porque además, mientras está en la corte, él gestiona, él es uno de los principales impulsores de lo que va a ser el decreto que legaliza la esclavitud indígena en 1608. Y de hecho aquí hay el manuscrito, aquí sí que fue manuscrito, que está también en Madrid, en el cual él esgrime una serie de argumentos a favor de la esclavización de los indios. Toma antecedentes desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles que había justificado siempre la idea de que hay pueblos que nacen para ser esclavos y otros para esclavizarlos, y el tema de la barbarie indígena, de la resistencia a la religión, de la hostilidad permanente contra la soberanía del rey, una serie de argumentos que son a veces bastante clásicos para lo que va a ser el concepto de guerra justa. Y él entonces deja este manuscrito y es uno de los documentos fundamentales para que algunos años después, en 1608, como digo, se decrete la esclavización legal de los indios. Bueno, a partir de esto yo llego en el Archivo General de Indias a un documento que es fundamental para todos los que estudian estos relatos de vida, estos registros de vida en la época colonial, que son una suerte de currículum vitae, ¿no? Lo que todos nosotros presentamos cuando queremos concursar a un cargo, a un puesto. Nosotros establecemos un currículo con un detalle de lo que hemos hecho y la juntamos todos los papeles, ¿no? Diplomas, certificados, papelitos, recibos, todo lo que encontremos. La gracia que tenemos es que, y yo quiero aquí remarcar, que este recaudo de los servicios de este capitán, que recorre toda su vida, lo escribe él, con testimonio, testigos, y lo escribe, ojo con este elemento, en un año muy tardío, 1617, lo envía a la corte. De hecho, es el año que aparentemente él muere. No le quiero hacer spoiler, digamos, de la historia, pero en el fondo ya lo hice, ¿no? Y esto es súper interesante porque él lo que hace es mandar todo el material que él tiene, porque él en este momento está, fíjense, él está de gobernador en una región del nuevo Reino de Granada, la actual Colombia, ¿no? Estamos en un recorrido final, lo hemos visto procurador de Chile en la corte. Él está tomado este aspecto al final, y él en este momento está, lo que se dice en Chile, no sé si en Argentina se dirá, tirando toda la carne a la parrilla, es una expresión coloquial que usamos acá, es decir, yo mando todo, y de hecho hay papeles aquí originales que lo acompañaron toda la vida. Eso es un aspecto epistemológico, diríamos yo, me parece muy interesante, pensar por qué una persona acumula papeles y cuándo decide mandarlos a la corte, cuando realmente le está pidiendo algo que es fundamental.
En este momento, lo que él quiere, después de haber sido gobernador de los Musos en el Nuevo Reino de Granada, y lo esboza así al final de este informe, es ser gobernador, pero una gobernación importante. Esa gobernación importante, él dice, puede ser Tucumán o puede ser Santiago de Chile, que es donde él, ya vamos a ver, tiene familia, ¿no? Ha construido una familia. Entonces, hay un juego acá, una estrategia personal, pero una estrategia personal que nos permite relevar una dinámica de flujo, una dinámica de circulación, y con los papeles que están inscritos en este currículum vitae, que es el recaudo de servicios y méritos, podemos también seguir una construcción personal de su vida. Y sobre todo, y esto me parece central en términos metodológicos, pensar que hay elementos, como muchas veces ocurre en los currículos, que uno resalta lo que importa para el concurso al cual estoy postulando y tiende a dejar de lado en una nota al pie o dejar fuera aquellos aspectos que parecen que no son interesantes o que pueden ser contraproducentes para el concurso al cual estoy participando. Entonces, hay elementos en estos recaudos, normalmente hay muchos historiadores que lo trabajan en forma literal. Así es la vida, y en realidad si no es la vida de estas personas, así es la vida que ellos quieren contar. Hay elementos que sí debiesen estar y que no están. Y ahí está el historiador que pregunta por qué no están si debiesen estar. Por ejemplo, él no habla nada de sus orígenes sociales. Cuando al lado tenemos un recaudo de méritos y servicios de personas que hablan desde que nacen, quiénes son sus padres, sus abuelos, sus ancestros, porque eso les da elementos positivos en un contexto de antiguo régimen donde esos honores se transmiten por vía sanguínea, ¿no? El concepto como protogenético de la época, que era valores y virtudes y también aspectos negativos se transmiten por la vía sanguínea. Bueno, este sujeto no dice nada de su origen, de su pasado, antes de pasar a América. Y eso es un elemento que también lo tengo presente, digamos, en esta reconstrucción, más bien, más que reconstrucción, en este análisis biográfico que estoy realizando sobre este personaje y los mundos que él va conectando. Bueno, básicamente él nace en Astiazu, un pueblito en el País Vasco que tuve la suerte de visitar, de trabajar en los archivos municipales. Y él, su llegada a América se realiza a partir de su participación en las flotas que van a escoltar las rutas de la plata y de las riquezas americanas por el Atlántico Norte, para evitar los asaltos de los corsarios, los piratas enemigos de España, ¿no? Y participa luego en el Océano Pacífico en la ruta de la Armada que protege La Plata, que sale por Arica, desde el puerto desde la mina de Potosí, sale por el puerto de Arica, se concentra en el puerto del Callao, en Lima, y desde ahí va a ser escoltada por una armada hasta Panamá, Portobelo, y luego atraviesa el istmo y se va entonces hasta Europa. Él participa en distintos momentos en esos lugares, y de hecho en Lima él se queda trabajando nuevamente gracias a su formación en los números y la lectoescritura, la caligrafía, puede trabajar en las oficinas de esta Armada del Mar del Sur a cargo de los libros de cuentas. Y desde ahí, estando en Lima, y aquí el tema del País Vasco, él conoce, le presentan, no sé cómo, hay muchos vacíos, oscuridades, ¿no? En este tipo de investigaciones. Él conoce a un personaje que ha nacido en un pueblito del lado, en Azpeitia, vecino a Astiazu, y ustedes sabrán que en el mundo hispano, y sobre todo en el mundo vasco, el paisanaje, el ser cercano de la misma región, es muy importante. Seguramente hablaban euskera, vascuense, como se decía en la época, y eso hace que entre en confianza Martín García Óñez de Loyola, sobrino de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Además, es el gran héroe de la última batalla contra los incas en Vilcabamba. Los incas se han refugiado con Tupac Amaru en Vilcabamba, en el interior del mundo andino, y es él, junto con un ejército, el que va a vencerlo. Y a cambio de eso le dan como premio, horrible premio, para la pobre princesa Ñusta Beatriz, una princesa inca, descendiente de Tupac Amaru, sobrina, ha muerto a su tío y la obligan a casarse con este señor, en un juego de ennoblecimiento, en fin, que forma parte también de un registro
muy propio de estos mundos americanos. Si quieren, después en las preguntas podemos discutir este tema. Bueno, Oñez de Loyola, en base a este paisanaje y todo, lo extrae, lo saca de ese mundo más oscuro, de ser un secretario a cargo de los libros de esta armada, y lo nombra su secretario personal en la gobernación de Chile. Ese es el salto que él va a tener, un salto que le va a permitir entrar de lleno en un mundo de unas élites provincianas. Claro, en el Perú, centro del virreinato, escala regional, él es pequeño. En un contexto local, periférico, él se engrandece. Se inserta en dinámicas regionales gracias al cargo de secretario del gobernador, y va a participar también en un universo fundamental para él, para la construcción del prestigio en esa época de antiguo régimen. Para sujetos más bien oscuros, las guerras de frontera en América son espacios de legitimación social. ¿Por qué? Porque puedo empezar a usar títulos militares. Y eso evoca, digamos, un imaginario medieval de esta suerte de nobleza de espada, de las personas que combaten por el servicio del rey, la reconquista en España contra los moros. Hay todo un imaginario que está dando vuelta y que en América se convierte en un escenario ideal para sujetos más bien oscuros, sujetos secundones como este, digamos, cuyo origen social no lo conocemos muy bien, para incorporar otro elemento más en su futuro currículum vitae. Yo combatí con mis armas, mi caballo, mi espada, por el servicio al rey. De hecho, en este momento, y además en su currículum van descripciones de testigos, cómo le tocó subir por la cordillera, bajar, capturar unos prisioneros indígenas, etc. A partir de este momento, él empieza a ser nombrado como capitán. Él no es militar de profesión, pero en estos contextos americanos, el rango de capitán no necesariamente responde a criterio profesional. Es un correlato de una posición social. Cuando uno habla de un capitán, inmediatamente hace referencia a alguien que ya está en la puerta de entrada o ha ingresado a los mundos de las élites, mercantiles, terratenientes, lo que sea, ¿no? El rango de capitán es como ya entré. Una cosa es, ya entré, ya no soy cualquier persona. Capitán es como un rango, digamos, en una escala social media, podríamos decir, pero ya hacia arriba, subiendo. Y por eso hablo del nacimiento del capitán, digamos, de qué medida esta frontera de guerra de Chile le sirve a él para eso. Pero también le sirve para algo que va a ser fundamental en el Imperio Español ya desde el comienzo del siglo XVII, que es la importancia que la monarquía le otorga a la experiencia. Empieza la monarquía y la corte empieza a rodearse y a requerir sujetos que tengan experiencia de estos distintos rincones del mundo, del imperio global. Ya no basta con que le lleguen informes. Quiere saber exactamente sobre Juan, que tiene experiencia como a cargo del fuerte de Hormuz o de Goa, que le informe, que llegue, que vaya a la corte o le mande un informe pormenorizado a través de su experiencia. O aquel que está a cargo de la frontera de Mapuche, o aquel que ha combatido en el norte de México. Personas que no informen en base a teoría, sino que a experiencia personal. Y la monarquía empieza a utilizar estos sujetos y su experiencia para redistribuirlos en cargos dentro del imperio. Ya no solo nombrar a alguien que venga importado, entre comillas, desde España, sino que también dentro de América, aprovechando la experiencia americana. Y eso es algo que va a beneficiar también a nuestro personaje. Nótese que además la llegada de Erazo junto con el gobernador se inscribe en un contexto de la segunda mitad del siglo XVI, que es la de una permanente resistencia indígena en el sur de Chile. Estamos en un contexto de guerra que ha llevado a la muerte de un primer gobernador en los inicios de la conquista y que luego va a llevar a la muerte del propio Oñez de Loyola, el protector de Erazo, en un gran alzamiento que va a arrasar toda la presencia española desde el sur, desde el norte de Chiloé hasta el río Biobío, que está marcado ahí en azul y que incluso va a subir ya hasta el río Maule, es decir, ya en los espacios que se suponían colonizados con asentamiento español ya permanente. Beatriz, ¿cómo voy en la hora? Bueno, vas muy bien, son las -15. Hemos empezado a las 10, así que
llevas 35 minutos. Ya, Si ok, querés, ok. te Ya, podés gracias. Eso, extender 15 vale, minutos más vale, vale, eso tranquilamente. vale, gracias. Entonces, pero antes de la muerte de Doña de Loyola, él lo envía, bueno, antes de eso, quiero solamente brevemente pasar por esa inserción local que tiene Domingo de Erazo. Yo aquí he reconstruido y estoy reconstruyendo a medida que aparecen los datos, su familia, sus antecedentes, sus relaciones. Y yo marqué ahí Lesmes de Agurto, porque cuando él llega a Chile, se inserta en el contexto de otro vasco. Es decir, el paisanaje funciona también en la inserción y este Lesmes de Agurto es un mercader de relativa importancia en ese momento, una persona que está construyendo una riqueza en el contexto de Santiago de Chile. A escala local es una riqueza importante. A escala virreinal o imperial es un sujeto totalmente periférico, pero a escala local, insisto, es un personaje que tiene cierto poder. Y Domingo de Erazo, con el hecho de ser secretario del gobernador y ser vasco, eso le permite ingresar a esta familia que, insisto, no es una familia de élite, pero es una familia de cierta posición y cierta riqueza. Y además se inserta a través de Lesmes de Agurto en una red regional virreinal. Lesmes de Agurto, estos son documentos del Archivo General de la Nación en Lima, donde Lesmes de Agurto aparece en todo lo que es fines del siglo XVI como estante residente en Lima, en Potosí, vuelve a Lima, a Santiago, etcétera. No está circulando, es un sujeto que está en conexión con ese mundo andino y sobre todo con ese mundo andino ligado a la explotación de plata de Potosí, la fuente de riqueza fundamental en esta época para América y sobre todo para el Imperio español, ¿no? Bueno, Domingo de Erazo es enviado como procurador a la Corte en 1595, una primera procuraduría. Hemos visto anteriormente la Procuraduría de 1602-1605. La primera vez que lo mandan a España es a través, por el mismo Oñez de Loyola, y él no solamente va con encargo del gobernador, va con encargos privados, cartas, dineros, etcétera, ¿no? Y va por una ruta que había sido inaugurada 10 años antes. Una ruta que pasa por Córdoba, Mendoza, por supuesto, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La ruta terrestre que él potencia y que él va a potenciar aún más en los informes. Ya no la ruta que va por mar hasta Panamá, larga, complicada, cara, aprovechando esta ruta terrestre y de ahí embarcándose hacia Salvador de Bahía. Contexto Unión Ibérica. Los puertos brasileños forman parte de la red de puertos del Imperio Español, por lo tanto no hay ningún problema en utilizarlos. Pero ahora, ¿por qué irá a Salvador de Bahía y por qué era por esta ruta? ¿Porque es más barata? ¿Porque es más corta? También. Pero él lleva plata, dinero, poderes de mercaderes chilenos para hacer negocios en Brasil. ¿Sí? Él no solamente va como procurador de España, lleva dinero, de hecho, él va a llevar dinero de él para comprar esclavos, en lo más probable, se sospecha, esclavos en Bahía, de los que vienen del frente. Frente a Salvador de Bahía está Luanda, ¿no? Angola, de donde se están exportando esclavos africanos. Están llegando en masa a Salvador de Bahía, que en esta época está en pleno auge de la explotación azucarera, y entonces comprar esclavos africanos para él y para otros, para su suegro probablemente, Lesmes de Agurto, y mandarlo de vuelta por esta ruta terrestre, esclavos que van a salir, por supuesto, mucho más caros, de importación directa, llamémosla así, a través de Córdoba, que como sabemos, en Patasadurian y muchos más, ha trabajado el rol que cumple Córdoba como espacio, como nodo, digamos, de conexión, de interacción que va hacia Buenos Aires, hacia Mendoza, Santiago y hacia Potosí, y también el núcleo de redistribución de la yerba mate que viene desde Asunción y el Paraguay. Ahora, el punto es que saliendo de Salvador de Bahía, él es capturado por unos corsarios franceses. Y aquí viene todo un drama que me parece que le dan un toque, digamos, novelesco al libro, que ahí estoy trabajando este capítulo. Es muy interesante, ¿no? Porque en el fondo él tiene ahí una relación directa, son corsarios protestantes, ¿no? Los temibles luteranos que le llamaban en la época. Y Erazo entonces se conecta con todo lo que son las guerras de religión en esa parte de Francia. Todo un espacio de cierta autonomía protestante que está jugando un rol importante y donde emerge una cantidad interesante de corsarios que están atacando las costas americanas. Y ahí está unos 6, 7 meses siendo interrogado, etc. Y luego es liberado
ahí está La Rochelle, le es liberado y le entregan ¿cómo se llama? Un salvoconducto, y el original él lo lleva toda la vida, y de hecho él lo manda, lo adjunta con este currículo que manda al final de su vida para obtener un cargo de gobernador. Y esto es un elemento que me parece interesante, la perspectiva de en qué medida todos los documentos me pueden servir, que nosotros creemos que es algo tan contemporáneo, tan nuestro, y en realidad viene desde muy antes, ¿no? Y en este salvoconducto, el almirante, digamos, de la Armada de ese lugar está, digamos, dándole el pase libre para que pueda continuar a la corte. Bueno, lo interesante es cómo en la corte él establece un informe, y ese informe, y aquí quiero recalcar un punto, en ese informe él refrenda la importancia, y con datos precisos, de utilizar el puerto de Lisboa y los puertos brasileros y el puerto de Buenos Aires y la ruta que él acaba de cruzar por tierra para hacer llegar recursos y sobre todo soldados para la guerra de Chile. Porque así evitan la deserción que se va produciendo, se va desgranando, digamos, los soldados que mandan por Panamá, escalan Guayaquil, escalan Lima, etcétera, ¿no? Aquí directamente por esta ruta, y ahí él establece una serie de elementos para aprovechar esto. Bueno, luego va como secretario del nuevo gobernador, y esto también no es menor. Él regresa a través de Lima, ahí es nombrado como secretario del nuevo gobernador que viene llegando, luego del gran alzamiento indígena, ha muerto el gobernador Áñez de Loyola, ha quedado el desastre en el sur de Chile, y llega una importación directa desde las propias guerras de Flandes, ¿no? Desde las guerras que están combatiendo contra los protestantes en Holanda, mandan a un encargado de esos tercios españoles para luchar contra los indios mapuches. Alonso de Rivera, que después va a ser gobernador de Tucumán también. Y Alonso de Rivera, por la experiencia que tiene Erazo, lo nombra como su secretario para que le vaya orientando qué hacer también en el sur. Lo lleva a la guerra, y en la guerra él aprende cosas nuevas. Él aprende porque Rivera era especialista en fuertes, y Rivera va a implementar una serie de fuertes en esa frontera. Y él aprende de él, adquiere mayor experiencia técnica, donde, cómo utilizar la geografía, los fuertes, cómo utilizar soldados, etcétera, ¿no? Entonces hay un refuerzo de su experiencia militar que se está produciendo en este momento. Y es Alonso de Rivera el que lo manda a España nuevamente, ahora sí por una ruta más segura, ya no quiere toparse con corsarios por el Atlántico Sur, se va por la ruta tradicional, Valparaíso, Lima, Lima, Portobelo, España, donde está la corte en Valladolid, porque lo que quiere Alonso de Rivera es que le manden soldados. La idea es un ejército ahora profesional, de soldados financiados con la plata de Potosí, y esos soldados tienen que venir de España. Y van a llegar en su momento a alcanzar una cantidad importante. Entonces, el principal objetivo de este procurador Erazo en esta segunda procuraduría es conseguir estos soldados. Y ahí en Valladolid, él escribe este texto que ya lo mencionamos al comienzo, y donde él repara al final justamente en la utilización del puerto de Lisboa y en los puertos de Brasil y el Río de la Plata para ingresar a estos soldados. Bueno, la gestión de él no solamente va a llevar a la esclavitud indígena, va a llevar también a que en 1604 y 1605 se realice una de las más grandes levas de soldados españoles que se van a mandar a Chile. Justamente 1000 soldados, que era algo inédito, y esos 1000 soldados se van a reclutar en distintas partes de España, se van a concentrar en el pueblo de Alcántara, y de ahí van a bajar a Lisboa por el valle del río Tajo. Este mapita me costó mucho hacerlo, así que estoy escribiendo un paper, un artículo sobre esto, para que valoren, por favor, el trabajo artesanal que hay Precioso. detrás de esto. Jaime, tu cartografía es maravillosa, te Es que digo. me encanta usar el Google Earth, ¿ah? Es Realmente. una envidia, te digo, envidiable, envidiable. El preciosismo de la documentación también, muy erudito. Entonces, bueno, acá hay una serie de documentos del archivo Torre do Tombo de Lisboa, donde revela justamente todo el apresto de estos soldados, de la flota que sale de Lisboa, no desde Sevilla, no desde Cádiz. Salen desde Lisboa los barcos con estos 1000 soldados, y ahí están los distintos aprestos de bebida, de comida, de a quién se le arriendan los barcos, etcétera, ¿no? Y estos soldados van justamente
por Buenos Aires y entran a través de Mendoza a Santiago, donde son recibidos por el gobernador Alonso de Rivera. Bueno, no me puedo explayar en esto, pero lo que quiero decir es que las gestiones de este procurador a escala global tienen repercusiones a escala local justamente en estos dos ámbitos, lo que va a ser el refuerzo militar central para estructurar la nueva guerra de la frontera de Chile y luego la esclavitud de los indígenas capturados en esa guerra, que va a ser el motor de la guerra hasta fines del siglo XVII. Durante casi un siglo, el motor de la guerra, lo que va a atizar la presencia de los soldados en el sur va a ser justamente la posibilidad de enriquecerse con el tráfico de indios, la compra-venta de indios. Y eso es un elemento adicional para el sueldo de esos soldados. Va a ser un motor económico central. Y también, ojo, para evitar que la guerra se termine. Si se termina la guerra, se termina el tráfico de indios. Por lo tanto, a los soldados no les conviene terminar la guerra. Nótese el efecto perverso del tema. ¿no? Bueno, estando en Valladolid y habiendo conseguido todo esto, él pide otra nominación. Él no va a volver a Chile, pese a tener su familia. Bueno, como él ha estado tan poco en Chile, él tiene solamente 2 hijos, ¿no? Normalmente las familias tienen muchos hijos. Él ha estado de pasadita pocas veces y entre eso ha tenido 2 hijos, ¿no? Uno que va a heredar el patrimonio, lo que se ha armado, Francisco Erazo, y una hija que va a ser introducida, porque en esa época ustedes saben que las niñitas o adolescentes son metidas en los conventos por la familia, no son decisiones tan personales, ¿no? Y por algo se le mete, se la introduce, en fin, sí, bueno, se la mete en un convento que es el convento donde están las hijas de la élite, el convento de las Agustinas. De hecho, Alonso de Rivera también mete a una de sus hijas, el gobernador, en el convento de las Agustinas. Por lo tanto, eso es parte de la movilidad social también de esta familia emergente, ¿no? En qué medida yo meto a una de mis hijas en un convento, es parte del prestigio asociado también a esta familia. Bueno, él no vuelve a Chile, él es nombrado gobernador de esta gobernación, ya voy a terminar, Beatriz, ya, de esta gobernación más bien periférica dentro de lo que es el nuevo Reino de Granada, la actual Colombia, ¿no? Está Santa Fe de Bogotá, está el virreinato, y dentro de eso hay una pequeña gobernación que se llama Muso, y él es nombrado ahí, pero ojo, para efectos de la memoria familiar, él ahora deja de ser llamado capitán Erazo y es gobernador Erazo. Ahora entra en la categoría de gobernador del Imperio Español, aunque sea una gobernación ínfima, periférica, tangencial. Y eso me parece interesante en términos del culto a la memoria y lo que el culto a la memoria significa en términos de la reproducción y proyección social de los descendientes. Bueno, lo interesante es que él no va a estar casi nada en Muso, porque llegando, él va a ser nombrado por el presidente de la audiencia de Santa Fe de Bogotá como lugarteniente en una guerra contra indígenas de frontera. Y eso en este documento que, en fin, es un documento, una carta que está inscrita en su currículo, en esta relación de méritos y servicios, se habla justamente, ahí yo destaqué, no sé si ven el puntito, ¿ven mi flechita o no? ¿Se ve? Domingo de Erazo, que pasó por allí, hombre plático, y que viene, esto es una carta al rey, cuando se presenta al sujeto ante el rey, y que viene a dar cuenta a su majestad de aquel suceso que era el suceso del naufragio y la captura por los franceses, y otras cosas secretas, ¿no? Y envía una carta suya para su majestad. Hombre plático. Esto es muy importante, insisto, esta idea del hombre plático práctico, el diestro en decir o hacer alguna cosa por la experiencia que tiene. Como dice Covarrubias en la época, un diccionario de la época, como un soldado práctico. Erazo es un personaje que tiene práctica, tiene experiencia. Y eso es lo que empieza a jugar en este espacio y por eso él es nombrado representante del presidente de la audiencia de Bogotá en esta lucha contra indios de frontera por su experiencia en Chile, por su experiencia a los indios de la frontera de Chile. Y de hecho, está a cargo de toda la represión de los indios pijaos en la parte de lo que son los grupos Coyhaimas y Natagaimas, que marqué aquí en otro color, que es justamente la parte superior del río Magdalena, una parte que estaba bloqueada por estos indígenas y que permitía, en principio, la conexión terrestre entre Cartagena de Indias y el norte del Virreinato del Perú, Quito.
evitando la pasada por Panamá, evitando todo esto, se podía establecer una conexión por el río Magdalena hasta el reino de Quito. Y eso es lo que estaban obstaculizando estos indígenas. Y por eso entonces se genera ahí una guerra que va a estar encabezada por este personaje, ¿no? Este personaje a partir de su experiencia en Chile, ¿no? Va a estar a cargo ahí, además de fundar fuertes. Es decir, hay una serie de fuertes que él los funda con la experiencia que ha tenido también de Alonso de Rivera en Santiago de Chile. Cómo hacer los fuertes, cómo construir la empalizada, etcétera. Cómo utilizar la geografía a favor de esa estrategia. Entonces, con esto voy terminando. En qué medida estos dos momentos, con estas dos geografías diferentes, pueden ser también comparadas, pueden generar un efecto de relación, de conexión, en la medida en que hay ahí espacios de cordillera, de sierra, espacios de geografía específicos, e indígenas rebeldes que son vistos también como algo similar en el sentido de que están resistiendo a la monarquía española, aunque estemos en lugares muy distantes uno de otro. Bueno, con esto termino un poco viendo ya que Beatriz está... Esto también es un juego ahí que, bueno, me gusta jugar con los mapas y un poco para representar todos los movimientos que tuvo este personaje y cómo justamente ese movimiento permite efectuar esta conexión imperial en un imperio global. Y de hecho, lo último desde Muso, hay una flechita cortada, digamos, que va hacia México, porque él es nombrado como factor de la Real Hacienda de México, un cargo administrativo medio, pero que en el fondo le permite o le hubiese permitido llegar al corazón del que era en ese momento el virreinato en emergencia más importante, ¿no? Y al control o al equipo de control de la Real Hacienda, de un virreinato muy rico. Lamentablemente no sabemos si llegó o no llegó, no hay testamento. Yo he revisado los registros de nombramiento de los factores de la Real Hacienda de México para esos años y no aparece su nombre, aparecen otros. Por lo tanto, me falta ir a revisar los archivos en Popayán, que quizás me dicen que hay ahí algo. Yo he revisado muchos archivos, en general he revisado los archivos de todos estos lugares. Eh, Salvo Salvador de Bahía, que me dijeron que por ser fechas tan tempranas, esos documentos están destruidos por el clima y los insectos o por el ataque que hubo de los holandeses a Salvador de Bahía en 1624, que incendió buena parte y se quemaron, según entiendo, buena parte de los documentos. Por lo tanto, prácticamente no hay nada. Eso, muchas gracias. Jaime, la verdad que bueno, creo que todas las expectativas que teníamos con tu charla se han cumplido y superado. Yo pienso desde trabajando temas mucho más recientes, me brinda un montón de herramientas en esto que un poco decías vos, ¿no? La biografía para pensar este juego de escalas, poder viajar, poder pensar distintas dimensiones. Yo no solo te envidio los mapas, sino también las fuentes, también trabajando temas mucho más actuales. Y que bueno, súper interesante, muchísimas gracias. Y si les parece, ahora la idea es abrir a preguntas, intercambio, y nos queda un rato para poder dialogar sobre tu exposición. Marcela, yo la veía ahí inclinando la cabeza varias veces, así que seguramente... Hola, no sé, Gabriela, si puedo intervenir. Sí, dale. Bueno, en primer lugar, me sumo a lo que Gabriela decía, ¿no? Que envidia de las fuentes y qué bien articulado todo lo que nos mostraste, todo lo que expusiste. Mi primera pregunta es cómo llegaste a este personaje, o sea, a recuperar a Domingo de Erazo, ¿no? Como vos decías que tenía conexión con otras cuestiones que vos venías investigando antes. Y lo que también me sorprendió y me gustaría saber si podés destacar es qué ocurre con este prestigio que continúan teniendo los hijos
de los descendientes de Tupac Amaru, por ejemplo, como para que él pueda casarse con esta sobrina, ¿no? Esta cuestión que uno en un relato mucho más plano veía como el final de estas trayectorias familiares de las grandes culturas americanas, con el final o con las guerras o con el sometimiento. Y aquí aparece una mujer casándose con alguien que está buscando tal vez en estas estrategias matrimoniales ascender a otros, como otro recurso para seguir enriqueciendo su trayectoria. Y bueno, por ahora esto nada más, pero la verdad muy sorprendida y muy enriquecida con toda este aporte. ¿Puedo contestar, Gabriela? Sí, sí. Sí, si te parece, vamos Yo, intercambiando. yo prefiero, sí, no juntar preguntas porque si no después me extravío. Gracias, Perfecto. Marcela. Bueno, lo comenté, yo llego a él por este tema de la esclavitud indígena, ¿ah? Porque de hecho en la guerra contra los indios pijaos también se va a decretar la esclavitud indígena durante 10 años. Sabemos que estas son cifras relativas porque normalmente la esclavitud viene desde antes y continúa hasta mucho después, ¿no? Las dinámicas esclavistas de captura se esconden debajo de una serie de subterfugios también legales, y eso lo vemos en muchas fronteras, la de Tucumán, la del Chaco, por mencionarlo de acá, pero también en el tema de las tierras bajas de Bolivia con los chiriguanos. Hay dinámicas, hay culturas esclavistas que esconden distintas formas, ¿no? Y los indios capturados en guerra de frontera son lo más fácil de justificar en la medida en que hay una perspectiva general que legitima esa captura esclavista. ¿Por qué? Porque ahí la esclavitud no es tanto procurarse una mano de obra, que es lo normal de la esclavitud, sino que en primer lugar está la destrucción del enemigo, el enemigo interno, visto como enemigo interno. Yo destruyo a través de la esclavitud y la desnaturalización, yo destruyo las comunidades indígenas resistentes, extrayendo niñas, extrayendo mujeres sobre todo, ¿no? Entonces, y luego su uso como mano de obra, pero en primer lugar es una estrategia militar. Entonces, Erazo, este personaje, participa con este informe y estos antecedentes en relación a la justificación de la cédula de 1608 que va a decretar la esclavitud de los indígenas capturados en la Guerra de Arauco. Y a partir de eso yo me acerco al personaje y voy escarbando, y bueno, más bien el escarbado inicial no fue tan complicado, tan difícil, porque está esta relación de méritos y servicios, es un volumen gruesecito que está en el archivo de Indias y donde está todo, digamos. Está todo, en fin, está todo lo que él quiso decir. Pero hay una guía vital que permite al historiador hacer por lo menos una línea de tiempo inicial, ¿no? Y después uno va metiéndose, va relacionando, va escarbando, y ahí me parece interesante tu pregunta respecto a los descendencia, porque claro, hay ahí dos. Yo hablé del matrimonio del gobernador Domingo, de Martín García Óñez de Loyola, y por otro lado está el matrimonio de mi personaje, de Domingo de Erazo. Pero a raíz de tu pregunta estoy pensando que las mujeres de ambos se llaman Beatriz, ¿ah? Óñez de Loyola se casa con la princesa, la ñusta, inca, Beatriz. Y Domingo Erazo se casa con Beatriz de Augusto, hija de Me Lesmes. confundí, perdón. No, pero Marcela, no te preocupes, sí, además me sirve para pensar en otra conexión, digamos, porque en el fondo, fíjate que la esposa de Domingo Erazo, Beatriz de Augusto, hija de Lesmes, viene por una línea familiar donde la relación de méritos y servicios y otros papeles siempre se orientan a los abuelos maternos, que son conquistadores beneméritos del Perú, que participaron con Francisco Pizarro. Hay toda una serie de méritos ligados ahí. Y entre medio, en una frase casi entre líneas, que solamente un ojo atento lo puede encontrar, aparece que ella es nieta de una mujer indígena. Pero eso se borra, se elimina porque quedan, es decir, el conquistador tuvo relaciones con una mujer indígena y nació la bisabuela de la esposa de Erazo.
Y a ver si puedo mostrar, espérate, ya que, dame un segundo. ¿Cómo voy más atrás, más rápido? No sé cómo ir más rápido, Beatriz. A ver, así. Ah, ahí, pues, ahí, claro, moviendo el mouse. Ahí está, ahí. Aquí está, se fijan, NN indígena. Claro, la línea se basa en los Escobar, que eran conquistadores del Perú. Pero está esta mujer indígena. De ella nació Catalina de Escobar, que se casó. ¿Me entienden? Su abuela era indígena, pero eso se borra. Por lo tanto, Beatriz es mestiza y los descendientes también son mestizos. Pero ese mestizaje se ha borrado y lo que se realza es el lado español, por supuesto, y ojalá vasco, ¿no? Que es lo que marca el hito. Pero a raíz de tu pregunta, Marcela, pienso también en la ñustia Beatriz, la que es casada con Oñez de Loyola. Porque ellos tuvieron una hija que se llama Lorenza. Y Doña Lorenza, como se le llama, en el fondo, después que muere el gobernador Oñez de Loyola en Chile, es enviada a España, siendo todavía jovencita, y es alojada en la casa de los Borja, que son personajes importantes, ¿no? En la corte, en Valladolid. En la misma época en que Domingo de Erazo está llegando a la corte en Valladolid. Domingo de Erazo ha pasado por Lima, antes de irse a la corte en Valladolid, y encontramos, yo por casualidad me encontré, no por casualidad, en el fondo fue una estrategia metodológica, pero estando en Simancas, que está en Valladolid, yo dije, voy a ir al archivo notarial de Valladolid a ver si encuentro algo. Y me entrevisté con el director, yo siempre pido hablar con los directores de archivo, y le dije, mire, estoy buscando este personaje que estuvo acá entre 1602 y 1604, mire, usted sabe, me dice que en los archivos notariales no hay catálogo, no hay registro, y eso es lo terrible para todo historiador, es un nado buscando una aguja en un pajar. Pero tengo algo en mi computadora, a ver, ¿cómo se llama? Domingo Erazo, buscó, habían 16 Domingo Erazo. No, no, y de repente dice Domingo Erazo, capitán de Chile. Listo. Y ahí estuve una semana revisando, porque me dijo, siga la pista del mismo notario. Y encontré 3 documentos firmados, contratos de Domingo Erazo. Uno, que tiene que ver con que la plata que él llevaba de Chile, se la presta a uno de los Borja. Y 2, él llevaba desde Lima un poder del apoderado de los bienes de Oñez de Loyola y de la ñustia Beatriz. Por lo tanto, él se encuentra en Valladolid con la hija y él lleva un poder para entregar todos los bienes que pertenecían a esta señora, a esta joven Lorenza, entregarlos a un apoderado de España. Entonces, él tiene una conexión interna con la familia también de Oñez de Loyola y con esta mujer indígena y esta descendiente mestiza. Hay un juego ahí que me parece bien interesante también en términos de su inserción en la dinámica familiar del propio Oñez de Loyola, ¿no? Y de esta hija mestiza de Oñez de Loyola. No sé si me entendiste, Marcela. En fin, yo sé que es confuso, es complicado explicarlo así en 2 segundos, digamos, pero... No, sí, 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 es importantísimo. El rol de intermediación constante es fundamental. Gracias. ¿Y cómo se cuela lo indígena y lo mestizo? Claro, claro, claro. Toda la Beat- descendencia. Beatriz. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jaime. La verdad que una gran conferencia. eh, eh, Todos los pasos en esta investigación tan rica digamos, tan multiplicada en fuentes y con estos soportes que realmente iluminan la movilidad de ese imperio, digamos, de este sujeto dentro de ese imperio, su ascenso, su consagración por buenas o malas prácticas al servicio del reino. Mi pregunta, tengo dos inquietudes en función de lo que has señalado. Una vinculada a ese concepto de que la monarquía, digamos, empieza a valorizar la experiencia, en este caso en la ocupación, y que esa expresión genial de práctico, va a tener también una historia después en el siglo XIX, pero no importa, pero
es muy potente, me parece que es muy relevante en torno al aprovechamiento, diríamos, de estos funcionarios, de cómo se van haciendo y cómo van contribuyendo, diríamos, a la conquista, y al sometimiento, en este caso con el tema de la esclavitud de los indígenas, ¿no? Realmente me parece muy atinado, y sobre eso me gustaría que si podés, diríamos, no dar más ejemplos, pero sí fundamentar, contarnos un poco los fundamentos de esa convicción dentro de los canales, diríamos, de la gestión de la monarquía en sentido estricto, ¿no? Esa dimensión más práctica que se pone en escena, ¿no? ¿A qué obedece? Y en torno a esto, me gustaría saber un poquito más sobre ese documento que él hace imprimir. ¿Cuál es el fundamento que da en torno a la necesidad de instalar la esclavitud como recurso para, diríamos, en función de la política de pacificación, ¿no? Porque está claro que la esclavitud permite otro tipo de desplazamiento y traslado de poblaciones, etcétera, etcétera, como vos dijiste, pero ahí, diríamos, uno, ¿cuáles son los fundamentos? Si es muy original en torno a lo anterior, ¿cuál es si hay algo específico en la guerra de Arauco que se diferencia y que sirve después para las otras experiencias? Eh, y también el papel diríamos, de la Procuraduría, que es buscar intermediarios para que eso fuera aprobado por el Consejo de India. Entonces, si nos podés contar un poquito más de eso, que me parece súper importante. Gracias, Beatriz. Lamentablemente hay varias cosas de las que tú me preguntas que yo tampoco sé. Porque es que Está lo que bueno, pasa, mejor Beatriz, entonces. lo que pasa, Beatriz, es que hay muchos aspectos oscuros y hay ausencia de fuentes. Por ejemplo, todo el tema de lo que es la relación que un procurador de Chile pudo haber establecido en el seno del Consejo de Indias para hacer llegar estas peticiones y gestionarlas, es algo que yo me estoy acercando a través de otros ejemplos, porque no hay Ah, ok. documentación. Yo revisé el archivo de la Cancillería de Valladolid, revisé el archivo, en fin, todo el Archivo Nacional de Madrid también, busqué cosas y no hay realmente para este caso mayor información. Lo que sí hay son anotaciones, Ujú, fragmentos. Por ejemplo, en distintos papeles hay anotaciones cuando Domingo Erazo escribe, se anota la fecha en que fue vista en el Consejo. Y yo ahí puedo ver entre la fecha de emisión y la fecha que fue vista la demora. Y luego la anotación que hace el consejero o el procurador del Consejo de Indias. Apruébase aquí, véase esto otro, remítase de nuevo, pídase un nuevo antecedente. Hay una serie de elementos que están en la parte trasera de estas verdaderas cartas, digamos, donde están las anotaciones de los consejeros de India. Y por ahí uno puede acercarse a ciertas dinámicas, pero ujú, lamentablemente yo no he encontrado libros que digan como minutas del día a día. Lo único que encontré fue que en la primera Procuraduría, Domingo Erazo lleva entre sus papeles una relación de servicios de su suegro, porque como ujú, va a gestionar cosas para Chile, comprar esclavos para él, para otros, también lleva encargos de otros, entre esos de su suegro que también le manda un currículo así con un montón de papeles ujú, para pedir cosas. Y esa, claro, él cae en un naufragio, lo capturan los corsarios. Él dice que ha perdido todo, pero parece que no perdió todo porque está ese documento. Y el documento ujú, además tiene la mitad de abajo del documento, está todo con manchas de humedad. Yo, en mi imaginación novelesca, digamos, tiendo a pensar, y me gustaría que fuera así, que eso cayó al agua, al mar, fue rescatado, etcétera, ¿no? Hay el documento. Bueno, dentro de esos papeles, de ese expediente del suegro, hay un papelito que se le coló a uno de los consejeros donde está la minuta del día. Es el único que he visto que la minuta del día. Hoy van a verse estos papeles y la petición del mes de agosto, presentada por Domingo Erazo. Es lo único que está, que he visto yo, ¿no?
Y lo otro, como me puedo acercar es a través de otras anotaciones. Por ejemplo, me parece muy interesante como cuando Domingo de Erazo pide soldados en su segunda procuraduría en Valladolid, soldados para Chile, el Consejo dice, consúltese a Alonso Sotomayor, gobernador de Panamá. Ujú. Bueno, Alonso Sotomayor había sido gobernador de Chile, luego gobernador de Panamá. Y se le consulta y Alonso Sotomayor, las 2 o 3 veces que se le pregunta, dice, sí, Domingo Erazo, el capitán, dice lo correcto. Entonces, hay una triangulación con el entonces Ujú. gobernador de Panamá, el gobernador de Panamá que de hecho lo apoya y manda cartas personales. Tengo 2 cartas personales de Sotomayor desde Panamá a Erazo en la corte. Entonces, Ujú. ves cómo hay dinámicas ahí que me parece que amplían esta mirada y que conectan espacios que, gracias a la experiencia previa de Sotomayor en Chile, eso le permite triangular y su experiencia ponerla al servicio también de la monarquía, aún estando en Panamá. Como Ujú. Alonso de Rivera, después cuando es nombrado gobernador de Tucumán, desde Córdoba, él aporta elementos y opiniones respecto a Chile, estando en Tucumán, como Ujú. Sotomayor había estado en Panamá. Ah, Es lo único que te podría responder, digamos, en términos ok. de esta, y conectado con la experiencia ¿Y también. cuánto demora, digamos, entre que ingresa ese pedido para, digamos, esa autorización de ese fundamento Ah, para esclavizar a los indígenas y la decisión de la monarquía o el Consejo de Indias en decir sí? lo que pasa es que ahí el informe que ¿O ahí es estoy en la mostrando, misma práctica que se lleva a cabo la esclavización? no, a ver, la esclavización indígena se viene practicando desde los comienzos. Ajá, ok. La captura, lo que se llama la captura de indios, no esclavitud, Ah, captura, destierro, sí, sí, denaturalización sí, sí, son sí, sí, conceptos sí, que se sí. utilizan. O indios sacados, indios regalados, indios Ok, entregados. ¿Ah? El punto es cómo legalizar eso. Y claro. la legalización, uno de los argumentos de Erazo es que justamente a partir de la legalización eso va a ser un aliciente para los soldados. Para que vayan soldados al extremo del mundo, Ujú. en un territorio que tiene pésima fama en Europa, si la escala imperial, en la guerra de Arauco es algo terrible, es como un castigo. Ujú. De hecho, muchas veces el virrey tiene que vaciar las cortes, las cárceles de Lima para enviar presos de la cárcel a combatir en el sur de Chile, porque no quieren Ujú. ir ningún soldado. Entonces, la esclavitud va a ser también un aliciente, y de hecho lo va a ser, económico para el soldado. Eh, Él presenta este informe, pero también se presenta otro más, de un fraile agustino, Juan de Vascones. Y aparte de eso, se le consulta al obispo de Santiago, se le consulta al obispo del Imperial en el sur. Se hacen distintas consultas. Entonces, el informe de Erazo es un informe categórico, muy bien fundamentado, pero también se piden otras consultas. Y se hace una Ok. junta también en la misma corte. Por eso se demora entre más o menos 1604, que es cuando Erazo presenta esto, y 1608. Son como 4 años en que se demora la preparación y finalmente la decisión de decretar esa esclavitud legal. Y los argumentos, bueno, son en lo que te acabo de decir, fundamentos prácticos, pragmáticos y aliciente para los soldados, destrucción del enemigo, destierro que va a permitir avanzar en lo que se llama la territorialización del imperio en el sur, pero también argumentos teológicos y muy en boga en la época para justificar la esclavitud en general, lo que te decía yo de Aristóteles, ¿no? Ujú. Aristóteles, que la fuente, digamos, de la esclavitud dice, bueno, aquí hay pueblos que nacieron para ser esclavos, como los Ujú. pueblos de África, y pueblos que están destinados a esclavizarlos y a usar de ellos, ¿no? Ujú. Y a partir de eso, la iglesia toma la bandera de Aristóteles y dice, bueno, y además la esclavitud permite que los evangelicemos, ¿no? En fin, Ujú. bueno. Y aquí, justamente, uno de los argumentos es decir, aquí podemos rescatar a los bárbaros de su barbarie, de su engaño del Claro. demonio, llevarlos a territorios cristianos y transformarlos en gente que se salve. Es decir, la esclavitud va a aportar a la salvación de sus almas. Digamos. Es otro argumento que está Claro. presente acá también. Claro. Es súper interesante, Jaime, realmente, porque se precipitan muchas cuestiones también digamos, lo que viene después, ¿no? Tanto en el 18 como en el 19, en torno a las parcialidades indígenas, las no sometidas, Sí, sí. el juego con digamos, cuando se dividen las élites,
con las independencias, ¿no? La base, Beatriz, de esta esclavitud de indios de guerra, tanto para el norte de México como para Tucumán o Chile, el elemento central es que estos indios han estado décadas y son, digamos, que resisten, la palabra no es esa, pero que resisten en La forma civilización. permanente y porfiada a la soberanía del rey y la evangelización Y la religiosa. religión, claro. Y, claro, la religión y la soberanía del rey. Ujú. Y luego está el argumento civilizatorio en el sentido de que son bárbaros, ¿no? Y la barbarie es la base de, bueno, el concepto mismo de caníbal, ¿no? El concepto caníbal surge de la conjunción de una serie de elementos, pero de palabras del Caribe, caníbal, pero que en el fondo tiende a refrendar la idea de que son indios que comen, es decir, antropófagos, ¿no? Y la antropofagia es una de las cosas más terribles de la anticivilización. Y de hecho, como en los ritos mapuches está el consumo del corazón y de parte del cuerpo de los grandes oficiales españoles capturados en la guerra, entonces claramente los mapuches también son antropófagos, caníbales, y no recuerdo si está en el argumento de Erazo, pero sí está, forma parte del imaginario que Ay, qué contribuye a su divino. esclavización. Impresionante, impresionante. Bueno, muchas gracias, Jaime. La verdad Por que me favor. pasaría mucho tiempo que Sí. nos enseñes más cosas. Yo mientras esperamos otra pregunta, aprovecho, Jaime, me pareció interesante esto que decías de la experiencia y cómo en algún momento se empieza a valorar más los informes de quienes tenían experiencia que aquellos textos más teóricos. Eh, Quizás si puedes profundizar un poquito más, porque desconozco bastante el tema, el periodo, qué tipo de saberes se valoraban, porque imagino que, digamos, eso también debe haber influido en la circulación, ¿no? Vos algo dijiste de que eso favoreció el lugar de Domingo de Erazo, pero bueno, si podés mencionar algo más al respecto de cómo entra a jugar a valorarse la experiencia. Mira, Gabriela, yo te comentaría tres escenarios, ¿no? Yo creo que hay más si nos ponemos a pensar. El escenario que estamos comentando acá, el escenario militar. O sea, yo encuentro que la experiencia militar, desde la primera experiencia americana en lo militar, o también en la India, o no sé, en Guinea, por ejemplo, cuando se produce, o en el Congo, en Angola, cuando se producen luchas intestinas y participan funcionarios portugueses o funcionarios después también son incorporados en lógica de destinaciones a zonas que son consideradas por Portugal como espacios también donde ellos pueden colaborar por su experiencia previa. Si no es solamente de España, es parte de un escenario donde los imperios van utilizando a estas personas con experiencia. Entonces, lo militar, Alonso Sotomayor es enviado a Panamá, también gracias a su experiencia previa en Chile, y antes de eso a su experiencia en las guerras europeas contra Francia. Eso lo lleva a Chile y de Chile, con experiencia doble en dos fronteras, es enviado a una frontera, a un espacio fronterizo fundamental que es el Istmo de Panamá, donde circula la riqueza que proviene de la plata de Potosí y la riqueza que va a empezar a llegar desde China a través de Filipinas y el galeón de Manila, ¿no? Que cruza hacia la costa de México, pero que se concentra también en esa parte del Golfo. Panamá entonces es un espacio fundamental para la monarquía, en la medida en que el estrecho Magallanes es inviable, ¿no? Para hacer circular mercadería por las características geográficas, salvo para los corsarios enemigos, pero la flota española nunca se va a atrever ahí. Entonces queda el Istmo de Panamá. Y Alonso Sotomayor llega ahí por toda esa experiencia previa y de hecho va a ser finalmente un asesor de cosas de Chile, pero también de otras partes de América en términos militares. Otro escenario va a ser el escenario propiamente administrativo funcionario. Erazo puede jugar con ambos, por su formación, por su educación, su manejo del idioma escrito y hablado de castellano, los informes, mira la caligrafía, para la época una caligrafía muy bien, tiene una firma muy clarita, argumenta muy bien. Después de su captura en La Rochelle, él llega y tiene que recomponer todo el informe que ha traído desde Chile, de memoria, le agrega cosas personales, y todo está escrito con una letra muy, muy bonita.
Eso revela no solamente una claridad mental, sino una capacidad lectoescritora muy importante. Y además maneja los números. Y eso le da la posibilidad de incorporarse por la vía militar, por su experiencia militar en la Guerra de Chile, o por la vía, digamos, letrada, al escenario letrado de la monarquía. Y luego un tercer escenario, por mencionarte tres nomás, el escenario eclesiástico. Aquí no Eraso, sino que los misioneros que vienen a América adquieren experiencia, aprenden lenguas indígenas, aprenden técnicas de evangelización de pueblos de frontera, y de ahí entonces van a ser ocupados, estoy pensando en los jesuitas, desde Roma se van eligiendo para ocupar distintos lugares en provincias de misiones a gente con experiencia, no necesariamente a los novatos que van saliendo del noviciado. Entonces, jesuitas que han tenido experiencia en los Andes vienen a Chile, en la frontera de Chile se van a Tucumán, de ahí pueden ser trasladados a otra frontera, incluyendo Paraguay, digamos, ¿no? Paraguay es un gran núcleo de receptor receptor y emisor de misioneros con experiencia con indígenas americanos. Genial, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, intervención. Bueno, parece Si que no, no. bueno, creo Muchísimas que gracias. muchísimas gracias a vos, Jaime, por bueno, la exposición, por el intercambio. Ya dijimos, súper interesante. Recordar lo que decía Beatriz al principio, que las conferencias quedan grabadas, esta, las anteriores, las de años anteriores también, pueden acceder a partir de la página del instituto, y agradecerle a todas que estuvieron, que asistieron. Nuevamente, Jaime, agradecerte a vos, y, los esperamos para para el mes próximo. Bueno, muy amable, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Jaime. Esperamos tu libro que vas a tener Gracias. realmente, En algún momento saldrá, tú sabes que seguramente estos va a son tener un, cocción lenta. un gran impacto, porque remite a muchos problemas de enorme actualidad en la agenda de la historiografía. Así que bueno, muchísimas Bueno, muy gracias. amable. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Adiós. Jaime. Muchas Adiós, Hasta gracias. luego. Iusa, Beatriz, Gabriela. Chao, Marcela, Hasta muchas luego. gracias. Chao. Chao, Gaby. Chao, Renata.